Hermanos, Padre bendito, te agradecemos por habernos dado la vida, por habernos dado esta oportunidad una vez más de congregarnos todos, Señor, para adorarte, para bendecirte. Reconocemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Pero tú has puesto, Señor, en este día el deseo de venir hasta este lugar que es tu templo, para cantarte, para adorarte, Señor, para alabarte, para decirte que somos un pueblo necesitado. Solamente tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Y por eso, Señor, anhelamos, Padre, que nos ayudes, Señor. Tu misma palabra dice, sin ti, sin mí nada podéis hacer. En verdad, Señor, si tú no nos das la ayuda que necesitamos en cada área de nuestras vidas, Señor, en área espiritual, en área física, en área material, imposible que podamos nosotros tener éxito, Señor. Por eso humildemente te clamamos que nos ayudes en esta mañana, Señor. Que tú hables a tu pueblo, Padre Santo, a través de mi persona, que tomes mi voz, mis gestos y todo, pero que, Señor, sea lo que tú vas a decir a tu pueblo para edificación, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La semana anterior les dije a ustedes que quería tocar el tema sobre la humildad. Y efectivamente estaba en esta semana analizando este concepto tan maravilloso de la humildad. Aquella palabra, hermanos, que muchas veces perdemos de vista y que por definición la humildad cristiana es el sometimiento al Señor bajo un reconocimiento profundo de que todas las habilidades y todo lo que nosotros tenemos es dado por el Señor. Amén. Solamente Él puede darnos lo que necesitamos. Y en ese contexto de reconocimiento de la humildad, nosotros funcionamos en los brazos de Cristo. La humildad es un sometimiento absoluto y total ante el Señor, porque la humildad nos permite reconocer la grandeza del Señor y portarnos como tal. No es fácil en el mundo entero poder decir, este presidente o este gobierno, estos gobernantes, qué humildes que son. Si nosotros vamos a acordarnos sobre el pueblo israelita, Dios menciona en su palabra un gran líder que fue Moisés. Dice que fue un hombre manso, humilde. Y un hombre que realmente tras de él había muchas cosas. Por ejemplo, tuvo la educación egipcia. Se le considera que fue el mejor matemático, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto. Dios le preparó en el área secular de una forma maravillosa. Pero cuando empezó a servir al Señor, se identifica a él como un hombre manso. Cuando nosotros no conocemos al Señor, estamos adornados de orgullo. Estamos adornados de que nosotros somos mejores del de al lado. En fin, hay una serie de prejuicios que no nos mantiene en comunicación con Dios porque ni le conocemos al Señor. Pero cuando Cristo viene a nuestros corazones, empezamos a pensar de una forma diferente. Moisés, que ayer era un hombre dedicado al servicio del imperio egipcio, que era realmente un imperio, lo que en ese entonces, después de entender quién era Dios, permite que el Señor empiece a trabajar en su vida. El apóstol San Pablo, igualmente, solamente cuando él entiende lo que es la crucifixión, lo que es el Señor, empieza a florecer la humildad en aquel hombre. Hagamos, hermanos, entonces una comparación del hombre viejo, del que fuimos ayer, y de lo que fuimos después de que el Señor con su sangre preciosa nos lavó. Cuando no conocíamos al Señor, la arrogancia, nuestros pensamientos estaban por sobre todas las cosas. No permitíamos que nada esté mejor que nosotros. Había envidia. Nos desarrollábamos bajo un camino de no poder aceptar, de no querer aceptar, de que vivimos en un mundo que unos son mejores que otros. Y hablar de humildad
nunca lo obteníamos. Queríamos siempre estar adelante. El mundo se desarrolla así. No importa cuántas cabezas una persona en una empresa puede pisar para llegar arriba, pero lo hace porque no conoce al Señor. Yo recuerdo claramente en mi vida secular cómo luchaba yo en mi carne para superar la posición que tenía en X empresa. No conocía al Señor. Estaba solamente descansando en lo que el mismo Dios me había dado sin conocerlo, mi experiencia, mi educación, etcétera, una serie de cosas. Pero no conocía lo que era el Señor. Y por lo consiguiente hacía todo lo imposible para poder subir, hasta que cuando llegó el Señor pude entender de que tenía que cambiar mi vida a ser un hombre humilde. Y cuando entregué mi corazón al Señor y entendí lo que era la humildad, el reconocimiento de que el Señor me ha dado todas las habilidades, en la primera empresa que empecé a trabajar, conocedor ya del Señor, mi vida cambió totalmente. Las satisfacciones, las promociones, los ingresos, las felicitaciones, etcétera, no se hicieron esperar porque el corazón era completamente diferente. Ya no pensaba en que tengo que ser mejor que el otro, sino que pensaba que mi trabajo tiene que ser para glorificar al Señor. La palabra del Señor nos dice, haced todo como para el Señor. Cuando estamos nosotros entonces desarrollándonos en ese contexto de que todo lo que tenemos que hacer es bajo la humildad, bajo el servicio al Señor, nuestra vida es diferente. Y arranca justamente esta palabra de humildad en el seno de nuestra familia, hermanos. ¿Cuántas veces los esposos y las esposas y los hijos tenemos que agachar la cabeza? Aunque pensemos que tenemos la razón cuando escuchamos a nuestro cónyuge o a nuestros padres, quien quiera que sea, que no es justo, no es correcto lo que nos están diciendo, hacemos una pausa en nuestras vidas, agachamos la cabeza y decimos, Señor, hazme un hombre humilde, hazme una mujer humilde. Entonces ya no estamos en una posición de pelea, ya no estamos en una posición de querer ganar lo que nosotros queremos. Nos humillamos ante el Señor. Y nuestra tarea de ser cristianos comienza justamente en el seno de la familia. ¿Cuánto puede decir mi esposa de mi persona, o su esposo de usted? ¿Es realmente humilde? ¿Soy yo realmente humilde? ¿Exhibo esa humildad que Dios ha puesto en mi corazón en el seno de la familia? Porque aquí en la iglesia pasamos muy poco tiempo. Y es difícil poder demostrar si somos o no somos humildes. En el trabajo sí, pasamos mucho más tiempo. ¿Cómo nos cataloga los compañeros de trabajo? ¿Ven en nosotros humildad? ¿Ven en nosotros un espíritu de aceptación? ¿Cómo nos desarrollamos? Cuando vamos a un lugar secular, llámese un supermercado o almacén, agachamos la cabeza, aunque recibamos cosas que no son justas, exhibimos humildad. ¿Cuál es nuestro comportamiento, hermanos? Vamos a ver entonces en esta mañana en el Evangelio, yo les voy a leer porque voy a leer solamente un versículo, que está en San Mateo, en el versículo 11, capítulo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren cómo el Señor nos está dando su ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero hay un premio que el Señor nos está regalando cuando nosotros ejecutamos el mandamiento de parte de Él. Sed mansos como yo soy manso. Sed humildes como yo soy humilde. Pero tengo algo especial si ustedes son así. Van a hallar descanso para vuestras almas. Entonces, cuando nosotros estamos, hermanos, floreciendo en las cosas del Señor y estamos caminando en sus pasos y entendemos su palabra, vemos claramente, hermanos, que el Señor nos invita a que seamos humildes y que nos da el descanso a nuestras almas. La gente que no es humilde
es orgullosa, es alevosa, es peleona. ¿No ven ustedes eso a los políticos de cualquier país? Se comen los unos a los otros. No hay perdón. Cada cual quiere salirse con lo suyo. Imaginémonos, hermanos, en el mundo entero, en los 4 puntos cardinales, si los gobernantes, si las personas que están en sus cargos serían humildes y pensarían lo que están haciendo, lo que están diciendo, se podría reflejar la humildad en ellos, se podría reflejar compasión en ellos. Tendríamos un mundo diferente, hermanos. Pero es la arrogancia. Acabamos de pasar un cierre de operaciones de gobierno por más de 30 días, el más largo de la historia de Estados Unidos. La arrogancia de los políticos, hermanos. Yo quiero determinar que esto quiero, esto no quiero. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana que nosotros debemos ser la imagen de Cristo. Tenemos que ser humildes. Hagamos siempre una reflexión diaria, hermanos, que el sometimiento ante el Señor a través de la humildad es la aceptación profunda de que cada cosa que usted tiene, que le pueda decir usted, es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Vamos a hablar de la vida, de nuestra vida espiritual en primer lugar. Esa fe que usted tiene, ese amor por el Señor, esa dedicación que quiere tener o que la tiene ante el Señor, es puesta por el Señor. El amor que usted le tiene al Señor, la fe que tiene al Señor, la santidad que tiene al Señor, no es una conquista que usted logró ni que yo logré. Es puesta por el Señor. Porque humildemente hemos aceptado que no podemos hacer nada. Por eso dice la palabra del Señor: el que cree estar firme, mire que no caiga. El creer que estamos nosotros en una plataforma muy alta de santidad y que estamos volando como ángeles, no es así. Tenemos que reconocer profundamente que todo lo que está dentro de nuestro corazón, que vale la pena, es puesto por el Señor. El temor que le tenemos al Señor es puesto por Él. Esa dosis de fe que usted necesita para desarrollar en su vida es puesta por Él. No hay nada que usted haya conquistado, haya creado en su corazón, ni yo tampoco, ni nadie. Es puesta por el Señor. Cuando nosotros estamos en un trabajo físico y nuestras fuerzas se agotan y sentimos algo interno que nos da esa fortaleza, es dado por el Señor. Cuando llega ese día oportuno en que le dan a usted un aumento en su sueldo, es dado por el Señor. Cuando hay cualquier tipo de promoción, es dado por el Señor. Y cuando usted por una u otra razón, amados hermanos, se ha quedado sin trabajo, ha perdido su trabajo, ¿el Señor desconoce lo que le está pasando? No, el Señor conoce muy bien, pero está preparando muchas cosas en su vida. A lo mejor quiere mejorar su vida espiritual. A lo mejor Él va a abrir una puerta mejor que la que tenía ayer. Entonces, desde el momento de expresar humildad y decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que cuando desarrollamos de nuestra vida espiritual, material, de todo lo que es nuestra vida, y nos encarnamos realmente en las cosas del Señor, humildemente reconocemos que el Señor está bendiciéndonos. No hagamos las cosas, hermanos, pensando en que tenemos mucha habilidad para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas. No le hagamos a un lado al Señor. A mí me parte el corazón cuando en el Antiguo Testamento, en Números, dice el Señor, y que todos hacían lo que bien les parecía. ¿No estamos viviendo lo mismo ahora? Y todos hacían lo que bien les parecía, hablan Jueces también. Es decir, que la gente hacía lo que quería, y no está haciendo la gente lo mismo ahora, donde no hay un reconocimiento de la grandeza, de la soberanía de Dios. ¿Cuánta gente está pensando realmente en lo que es la salvación y la condenación? ¿Cuánta gente está pensando que la muerte puede llegar en cualquier momento? Hoy estamos y mañana no estamos. La vida nos depara tantas sorpresas, hermanos.
de la noche a la mañana enfrentamos un accidente, nuestra salud se desbarata, cosas de ese estilo. Pero cuando estamos nosotros entendiendo que todo lo que el Señor nos da y todo lo que Él permite que se haga es para bien, conforme a lo que dice la palabra del Señor en Romanos 28, y todas las cosas ayudan a bien. No podemos entender ese momento, lo que está ocurriendo en nuestras vidas. No podemos entender. Yo creo que como padre de nuestro hijo David no puede entender un accidente tan serio que él tuvo, cuya recuperación va a tomar muchos meses. No puede entender. Él estuvo jugando con sus niños, haciendo la tarea de un buen padre, me atrevo a decir, pero tuvo ese accidente. Y así, amados hermanos, cuando tenemos que enfrentar situaciones tan complejas, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo. No he estado yo ausente, hermanos, a la circunstancia que ha pasado a nuestro hermano Carlos, que está presente acá. De la noche a la mañana, su licencia que costó mucho dinero, mucho tiempo, mucha dedicación, pues aunque sea temporalmente está a un lado. Pero no se ha quedado. Él me escribió el otro día que está trabajando en Lyft, esa compañía de servicio del carro. Eso es bueno. No nos quedamos, seguimos. Porque el enemigo quiere paralizar nuestras vidas. Pero cuando hay entusiasmo, cuando hay dedicación, cuando sabemos en quién hemos creído, no nos quedamos, hermanos. Porque la fuerza nuestra es del Señor. Él nos ha ofrecido que nunca nos dejará, nunca nos desamparará, siempre estará con nosotros. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, el Señor va a seguir con nosotros. He escogido algunos versículos de la Nueva Versión Internacional para poder compartirles la palabra sobre este mismo tema de la humildad. Así es que voy a avanzar y vamos a ver cuánto puedo realmente por el tiempo avanzar. En Efesios 4:2 la palabra del Señor nos dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes uno con otros en amor. Mira, amados hermanos, que no nos está diciendo la palabra del Señor de vez en cuando sea usted humilde, no, es siempre humilde. Dice que seamos tolerantes unos a otros, que significa que tengamos ese amor consolidado de Cristo para no estar en peleas, para no estar en contiendas. Por eso precisamente el apóstol San Pablo escribe las cartas a los Corintios, porque siempre estaban peleando. En el cuerpo de Cristo tenemos que amarnos, tenemos que tener compasión, hacer lo que dice la palabra del Señor a través de Pablo: yo lloro con los que lloran y me alegro con los que están alegres. Eso es compartir la vivencia de cristiana. En Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esa palabra es maravillosa, hermanos. Consideren a los otros superiores a ustedes mismos. ¿Cuál es el comportamiento de la gente? Yo soy mejor que el otro, yo tengo más dinero que el otro, yo tengo mejor educación que el otro, yo soy esto, yo soy lo otro. Siempre conjugando el yo. Pero aquí el Señor nos manda a hacer otra cosa. Dice: nada hagan por egoísmo o vanidad. Nada hagan por egoísmo o vanidad. A mí me encanta Navidad desde todo punto de vista, creo que como ustedes también. Y una de las cosas que no he podido hacer después de 25 años que el Señor en su misericordia nos regaló la casa donde vivimos, es arreglar la casa afuera con luces. No lo he hecho. Y cada año quiero hacerlo. Pero me detengo y le digo: Señor, yo quiero hacer una situación de primera. Pero Señor, si es que yo quiero exhibir la casa que nos has regalado, para estar mejor que el que arregló al lado, el de al frente, y decir: esta casa es la mejor del barrio, deténme, Señor. Pero si es que yo voy a poder poner luces afuera y poner un rótulo grande que diga: Cristo es mi Salvador, entonces permíteme, Señor. He venido orando todo este tiempo y ningún año se ha podido consolidar. Ayer fue un hermano vecino a ayudarme con algo que necesitaba, porque
no soy nada bueno para hacer cosas de casa. Así que este hermano me dice, pastor, ¿usted cuándo va a arreglar las luces? Y le cuento lo que le acabo de conversar a ustedes. Dice, miren, en nuestra iglesia hay una hermana que sabe decorar y que sabe qué luces hay que poner, y ella cobra muy barato y ya sabe dónde comprar. Entonces le digo, bueno, conécteme por favor, mañana que hable con ella, que me llame. Quedamos en eso. Luego reflexioné y dije, Señor, entonces tú estás escuchando mi deseo, que quiero hacerlo mejor, pero con una idea de humildad, de glorificar tu nombre. Si nosotros vamos a arreglar nuestras cosas con luces, amén, pero que podamos dar un mensaje. Cristo es mi Salvador. El motivo de la Navidad es Cristo, porque lo otro es un gasto que no, es una tontería, es un gasto terrible. Y peor aún, si es que yo quiero pretender de que mi casa sea la mejor. Entonces aquí estamos nosotros mirando que la palabra del Señor es muy clara. No se crean superiores a nadie, en ningún aspecto. Yo tengo mejor carro, mejor ropa, mejor esto, mejor que el otro. Eso es vanidad de vanidades. Ese lenguaje no lleve a haber en nuestras familias, en nuestros corazones, jamás, hermanos. Recíbalo todo con ese amor grande. Señor, gracias por la comidita que me das. Y no pensando que se está comiendo de lo mejor. Todo lo que tenga, agradezca al Señor con humildad. Señor, lo tengo es por ti. ¿Cómo me emociono yo cuando hay personas que recibo un mensaje y me dicen, lo obtenido esto, lo tengo por la gracia y la misericordia de Dios? En serio, hermanos, me llena de corazón. Y cuando eso está ocurriendo en el seno de mi familia y escucho en el seno de mi familia a alguien, yo me lleno de gozo, porque digo, entonces conocen al Señor, entonces están dando el crédito al Señor. No nos creamos, dice la palabra de Dios, no se crean superiores a nadie, porque en fin de fines no lo son, no lo somos. En Proverbios 11:2 dice, con el orgullo, escuchen bien esto, con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. Qué maravilla, ¿no? Con el orgullo viene la deshonra, con la humildad la sabiduría. Notemos entonces, hermanos, cómo la humildad, cómo la expresión de humildad nos regala la sabiduría. Pero la sabiduría del cielo, que es poderosa, que es maravillosa. Porque cuando tenemos la sabiduría del cielo, manejamos todas nuestras actividades con la sabiduría de Dios. Y eso es mucho mejor que nada. Pero nos dice el Señor que la humildad nos lleva a la sabiduría. Pero el orgullo viene de la deshonra. Algún momento el hombre orgulloso cae, hermanos. Quisiera que caigan aquellos políticos que yo tengo en mi mente ya, pero no, el Señor tiene su tiempo. Aquellos hombres prepotentes, ¿no? Llegaron a la presidencia, pero son muy prepotentes, son dueños de los países. Yo les suelo decir a mi esposa, este presidente parece que es dueño de una hacienda. Todos entendemos lo que es una hacienda, ¿no es cierto? En mi tiempo, las haciendas se vendían con todos los indígenas y todo, así, estoy hablando de unos 60, 70 años atrás, donde yo nací. En esa provincia se vendían las haciendas, decía, yo tengo una linda hacienda y tengo 200 indígenas, o sea, se les vendía con los indígenas. La prepotencia. Eso, el orgullo, dice que nos lleva a la deshonra. No nos lleva a ser beneficiados por el orgullo que hemos manifestado, que no le agrada al Señor. Pero lo otro dice que la humildad nos lleva a la sabiduría. En Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mira, amados hermanos, cuando entramos a la presencia del Señor, no a quejarnos, no a pedirlo, no a decir el por qué nos está ocurriendo esto, entramos a la presencia del Señor con humildad. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces, hermanos, que ustedes hayan estado pasando situaciones difíciles, adversas, le habrán dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad? Yo siempre menciono mi enfermedad, y cuando caminaba por la casa, y cuando empecé a caminar, me dolía tanto y iba llorando y decía, Señor, que se haga tu voluntad. Pero me dio fortaleza el Señor para nunca con orgullo quejarme, y peor, decirle, ¿por qué estás haciendo esto? Entendí la palabra del Señor, que cuando nos humillamos delante de Él, Él nos exalta. El momento que nosotros quedemos exaltados, no.
el momento que Él quiera. No sabemos el tiempo de la prueba, sabe solamente el Señor. Y mientras estamos en una condición de amar al Señor y aceptar humildemente lo que está pasando, algún día el Señor nos exalta. Yo siempre suelo decir, hermanos, que después de una prueba viene una gran bendición. ¿Usted ha pasado eso, hermanos? La palabra del Señor también nos dice en la primera de Pedro 3:4, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Sean solidarios, seamos solidarios, dice el Señor, no seamos arrogantes, entendamos de que no tenemos que vivir de esa manera, sino tenemos que exhibir humildad. Sean, dice, solidarios con los humildes. Tenemos que estar junto a los hermanos que están en esas condiciones, que estemos junto a ellos. Seamos solidarios cuando la situación es adversa en los hermanos, humildemente. Nunca digamos, hermano, pero este hermano tiene la culpa, ¿no? Bien hecho que le pase esto, qué bueno que... No, tratemos de ser solidarios con humildad, porque mañana otro día podemos pasar la misma situación. Y nos gustaría que los hermanos no nos den adjetivos epítetos que no nos conviene, ni tampoco nos fortalece nuestra vida espiritual. En Proverbios 29:23 dice, escuche bien esto, el altivo será humillado, pero el espíritu humilde será enaltecido. El altivo será humillado. Todo hombre, todo ser humano que esté altivo, hermanos, y que cree que nunca le va a pasar nada, algún día viene la justicia del Señor, hermanos. Hace un par de meses miraba yo con mi esposa en la televisión un lindo documental sobre la historia en Latinoamérica de los dictadores. Cómo murieron, hermanos. Esos hombres arrogantes, dueños de las haciendas que mencionaba anteriormente. Cómo murieron. La mayoría de ellos fueron asesinados. Muchos de ellos murieron por enfermedad. Así mueren los arrogantes. Algún día viene la justicia de Dios. Y yo me sé quedar callado a veces cuando veo las injusticias, hablo de este país que estamos viviendo, y solamente yo le digo, Señor, mis rodillas, yo sé que ante tu presencia valen, Señor, porque soy un hijo tuyo lavado en la sangre de Cristo. Yo clamo juicio y justicia para esta persona, y no me detengo, y sigo orando por lo mismo, porque el Señor sabe el momento que tiene que llegar el juicio y la justicia a las personas. Dios no se olvide, hermanos, de la gente que hace lo malo. Entendamos eso. Algún día viene el juicio, algún día viene la justicia, porque de no, hermanos, que Dios tendríamos, sin necesidad de que Dios ofendiera al Señor de ninguna manera. Pero nosotros tenemos un Dios, de que dice la palabra, de juicio y de justicia, hermanos. Así que si nosotros podemos entender esto, deje, hermanos, cualquier situación adversa en su vida, cualquier situación de una persona que usted considere, hermanos de Dios. ¿Cuánto nosotros clamamos los cristianos para que Chávez sea retirado del poder? Bueno, y es historia de la forma como él murió, ¿no es cierto? Yo leí completamente lo que le ocurrió. 12 millones de dólares gastó él para traer equipo médico a Cuba. Y no hubo médico, no hubo equipo médico que lo salve. Dios decretó su muerte y punto. Porque Dios es soberano, Dios es grande. Así va a pasar, hermanos, en los otros pueblos. Poco a poco se van acabando. En Colosenses 3:12 la palabra dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revísase de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad y paciencia. Qué tremendo mensaje, hermanos. Escúchenme bien, por favor. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, ¿somos escogidos de Dios o no somos escogidos de Dios? Amén. ¿Somos o no somos, hermanos? Amén. Amén, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me avaliza eso, me regala ese favor. Dice en Efesios, justamente, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Su nombre, hermana Marieles, estaba escrito antes de la fundación del mundo. Hermano Orlando, su nombre. Todos nosotros. Entonces, en primer lugar dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, ya somos escogidos, dice, santo y amado, revísase de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ay, amados hermanos, si nosotros pudiéramos
estar revestidos de todo lo que estamos escuchando esta mañana. Y si podemos realmente encarnarnos en estas palabras, que es palabra de Dios, tendríamos un estilo de vida diferente, ¿no es cierto? Seríamos hombres y mujeres llenos de paz, porque eso es lo que es el Señor. Por eso dice el Señor: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor es paz. Una vez más, me encanta a mí estas fiestas navideñas, hermanos, esa recordatoria tan maravillosa que es la venida de Cristo, y nos entusiasma a todos. Y hay un recuerdo profundo de lo que significa la venida del Señor, porque Dios es eso, es amor, es esperanza, es misericordia, es provisión. Pero nosotros tenemos que ser revestidos por todo ello, ser humildes, ser amables, tener paciencia. Pero tiene que florecer todo esto, hermanos. Jamás tenemos que ser solamente oidores, sino que tenemos que practicar lo que estamos escuchando. Y clamarle al Señor que por favor todo este ofrecimiento, este regalo que está escrito en la palabra del Señor, pueda en el interior de nuestras vidas traernos frutos y vivir de la forma como el Señor quiere que vivamos. Eso implica paz, eso implica esperanza, eso implica seguridad, eso implica alegría, eso implica sonrisa. Queremos estar en esas condiciones, pues entonces, hermanos, aceptemos la palabra y la vivamos. En Proverbios 22:4 dice: recompensa de la humanidad, de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Miren ustedes el regalo que nos decían. Dice: recompensa de la humildad. Recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Usted quiere tener riquezas? Sea humilde. ¿Usted quiere ser honrado en su vida? Seamos humildes. Es la palabra de Dios que está diciéndonos, que nos está dando un ofrecimiento profundo, majestuoso. La recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, honra y vida. Hay tanto material precioso para poder entender que estando en los brazos del Señor, nosotros podemos tener una vida de victoria, una vida de esperanza, una vida llena de alegría, hermanos. Cuando hay situaciones en que vemos que no tenemos la paz que teníamos ayer, revise el porqué, hermanos. Dios no nos quiere ver sumergidos en el dolor, en la angustia, en un quebrantamiento de finanzas que no tenemos salida. Dios no nos quiere ver todo el tiempo enfermos, amargados, sufridos. No. Usted y yo tenemos un Dios de esperanza, de provisión, hermanos. Él no nos ha llamado para vivir siempre una vida de derrota. Yo no estoy hablando, hermanos, que en ese contexto de la vida cristiana no tengamos que pasar por luchas y sufrimientos. Por supuesto que sí, es parte de la vida cristiana, hermanos. Ya nos dijo el Señor, que he repetido tantas veces: en la vida tendréis aflicciones, mas confiad en mí, que he vencido al mundo. Es parte de, pero el Señor no quiere tampoco que toda la vida estemos enfermos, que toda la vida estemos quebradas las finanzas, que toda la vida estemos sin un buen trabajo, que toda la vida estemos en sufrimiento, en el dolor. No, Dios quiere ver a sus hijos en bendición. Dios no nos ha creado para vivir siempre en derrota. Dios nos ha creado con un plan perfecto para que seamos a su imagen y semejanza. Pero hay que cumplir su palabra. En tanto en cuanto un hijo de Dios cumpla lo que el Señor nos está enseñando, vivimos otro estilo de vida, hermanos. Estamos contentos, satisfechos de cómo Dios va bendiciéndonos. Él sabe lo que usted necesita profundamente, pero cuéntele al Señor lo que quiere usted. No esconda nada. Parte de la humildad es decir: yo necesito esto. Ahora que mi hijo David está enfermo, yo he pedido oración a los 4 puntos cardinales, que oren por mi hijo. Y he mandado mensaje también al pastor de Cuba, que lo conoce mi hijo Mauricio, y yo también, que recibí justamente un mensaje sobre Jair, sobre su hijito, que hoy iba al hospital, que anoche pasó mal.
bajamos la guardia, hermanos. Y con un corazón humilde decimos, ore por favor por mí. Hay hermanos que yo conozco de aquí de la iglesia que quieren esconder su enfermedad, su problema financiero, quieren esconder. No es así, hermanos. Tenemos que ser un libro abierto. Estoy enfermo, ore por mí. Necesito un mejor trabajo, ore por mí. No está bien mis finanzas, ore por mí. No tenemos que tener pena de decir a nadie nada, porque somos el pueblo de Cristo. Y esto me invita entonces a reflexionar y acordarme, hermanos. El apóstol San Pablo nos pidió oración, hermanos. Claro que sí. Nuestro Señor Jesucristo, no quiera Él, no pidió oración en los momentos más difíciles. Claro que sí. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esconder nada? Necesito que se ore por esto, necesito que se ore por lo otro. Y cuando nos reunimos en oración, hermanos, todos en esta iglesia sabemos, cuando hemos clamado al Señor por una situación adversa y nos hemos reunido en oración a clamarle, ¿ha contestado el Señor, hermanos? Amén. Amén, nos ha contestado. Y hemos orado por finanzas, y hemos orado por trabajo, y hemos orado por enfermedades, y hemos orado por todo, hermanos. Y el Señor nos ha contestado, porque somos una familia que nos amamos. Finalmente, hermanos, voy a dar lectura a esta última parte. Tengo 3 hojas. En 1 de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Padre amado, estoy con tanta dificultad, llego ante tu presencia humildemente. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más. Pero algo especial que nos dice en este versículo, dice que Él nos va a exaltar a que al tiempo mío, dice al tiempo de Él. Él dice que nos va a exaltar a su debido tiempo. Es decir, si yo tengo cronometrado, si yo tengo establecido que quiero ya hasta el miércoles que mi problema se solucione negativo, tengo que decirle, Señor, en tu tiempo, por favor. El salmista dice, hasta que pase los quebrantos, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Hasta que pase los quebrantos, tenemos que seguir clamándole al Señor, sin establecer tiempo, sin establecer fecha, hasta que pase los quebrantos, hasta que esta angustia que tengo se termine, Señor, porque no me has dejado, no me has desamparado. Tú me has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta que pase ese dolor, hasta que las finanzas mías vuelvan a restablecerse, hasta que mi dolor de mi cuerpo se haya ido, hasta que este problema que tú conoces, Señor, se haya terminado. Vale la pena entonces, hermanos, empezar a renacer, mejor diría, la humildad. Pongamos en práctica la humildad, pongamos en práctica este mensaje para que seamos libres, para que seamos bendecidos. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor. Levanto mis manos a suplicarte, Padre, que hagas de mi vida un hombre humilde en todas las áreas, Señor. A veces fallo y pierdo el concepto de lo que es humildad, y no lo soy. Ayúdame, Señor. Mira a cada hijo tuyo, a cada hija tuya aquí presente. Regálanos, Señor, ese don de humildad para vivir, Señor, una vida de victoria, Señor. Quita toda arrogancia que puede haber en nuestras vidas. Quita todo lo que nos sirve, Señor. Solamente tú conoces en este momento lo que hay en nuestros corazones que nos sirve. Regálanos, Señor, de tu humildad para poder nosotros desarrollarnos conforme a tu gracia, a tu misericordia, y reconocer, Señor, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.